La charla de hoy es de marketing y analytics y la idea es que podamos hablar de cómo una empresa genera un modelo predictivo de venta. Cómo hace una empresa para entender haciendo qué actividades de marketing, cuánto genera en plata. O sea, el famoso retorno de la inversión vinculado al marketing. Una empresa que esté con las ventas, que es un sub y baja emocional todos los meses, sin saber si las ventas se van para arriba o se van para abajo, sin saber de qué depende que las ventas suban o bajen. Entonces por ahí la empresa empieza a tomar manotazos ahogados y decir, bueno, no sé qué va a pasar, pero invirtamos $1.000 en publicidad. Y al mes que viene le dicen, bueno, ¿qué pasó con la campaña? ¿Se vendió o no se vendió? Y no sé, fue como tirar una botella al mar y esperar a que vengan clientes. Antes era muy común esa frase de gasto $2 millones en marketing y yo sé que 1 millón de los 2 millones es efectivo, pero no sé cuál es el millón que fue efectivo. Como no sé cuál fue efectivo, tengo que seguir gastando 2 millones de publicidad todos los meses porque si no, no vendo. Esa realidad se daba mucho en un pasado donde la campaña era como hablar con un megáfono esperando que te escuche quien te escuche y lo que dependía de vos era salir a dar un mensaje. Pero después nunca sabías qué pasaba con las ventas. Entonces, si no empezás a medir qué pasa con tus actividades de marketing y qué pasa con las ventas, también nunca vas a poder entender cómo se relacionan estas dos variables. Bueno, por ahí los que ya estén laburando en empresas o los que estén con algún emprendimiento o que tengan algún familiar con emprendimiento y esa charla recurrente, ¿no? De la verdad que la calle está difícil o no sé qué esfuerzos de marketing o cómo hacer marketing para mi empresa, porque todo el mundo siente que su empresa es complicada, que en su nicho, en su vertical, en su segmento, en su rubro, el marketing es difícil. O sea, no es tan fácil como salir y pagar publicidad. Entonces empezamos a ver que, si bien todos nos creemos únicos, con un problema único, nos damos cuenta que en realidad hay un tema de fondo que termina siendo común a todas estas empresas. ¿Qué les pasa a eso? Que las ventas están estancadas, que las acciones son impulsivas, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos decís, hice todo igual, igual cayeron las ventas? Entonces, ¿qué variables estoy analizando? Y no solamente el marketing que vos hagas va a impactar a las ventas, que te ayuden a entender qué es lo que pasa. Vos estás en un mundo con muchísimas variables que todas tienen un mínimo impacto sobre cómo vos las tomás para tus ventas o tu crecimiento si estás mirando una empresa, ¿no? Pero si vos estás en este punto donde vos no sabés cuáles son las variables, está bueno por lo menos saber cuáles pueden llegar a ser o cuáles son aunque vos no las estés midiendo. Empezar a plantear una hipótesis, decir, yo creo que mis ventas dependen de esto, esto, esto y esto. Y ahí es donde está la parte, ese inicio. Una vez que vos definís qué métricas mirar, ya por lo menos tenés sobre qué trabajar. Si es que son variables que vos podés tocar. O sea, si son variables macroeconómicas, bueno, tocó. Tocó estar en ese país. Y de hecho, tampoco tocó. Hay empresas de servicios, o mirá Mercado Libre. Hay variables macroeconómicas y de repente ahora toda su sede está en Brasil. Y bueno, hizo ese mismo análisis. Dijo, bueno, de lo que depende de mí hasta acá llega. Y si no puedo hacer acá, quizá abre una oficina o sacan nuevos productos en otros países. Entonces está bueno porque por lo menos empezás a cuestionarte qué variables medir. Y entonces también eso significa un cambio de tomar la decisión de crecer. Muchas empresas quedan en la de que la calle está difícil, pero no estamos midiendo, no estamos viendo si a nivel macroeconómico la empresa está golpeada, si a nivel rubro o sector quizá pasó de moda lo que vos vendés, entonces también hay una variable social que puede estar golpeando el producto. Te puede ser que vos no estés haciendo tu trabajo comercial y a nivel interno no estás haciendo nada de marketing. Si igual querés crecer, vas a tener que tomar una decisión o jugar con las variables, o sea, entender las variables macroeconómicas y también tomar una decisión de empezar a medir tus variables a nivel empresa para ver hasta dónde querés crecer. Entonces también es muy fácil estar en este punto y quedarte haciendo el sub y baja si tampoco sabes a dónde querés ir, porque si vos no tenés un objetivo de crecimiento, tampoco sabés qué tenés que hacer para llegar a ese punto. También vas a salir todos los días a laburar, vas a abrir el local de 9 a 6 y vas a vender lo que vendas ese día, pero siempre vas a estar bollando en un sub y baja emocional. O sea, la idea sería al final del día entender qué pasa con lo que yo hago y entender qué pasa, bueno, con lo que está pasando en el mercado. Pero siempre va a estar esta decisión de decir, bueno, sigo haciendo lo que vengo haciendo y nada, prendo un saumerio a ver si las ventas empiezan a llegar o empiezo a medir y empezamos a ser proactivos en esa medición y en ese seteo de objetivos a futuro. Entonces acá una frase que siempre decimos es que crecer se planifica, o sea, nadie pone una empresa, vaya, abre de 9 a 6 y de repente a los 2 años la empresa cotiza el triple o 5 veces más. O sea, puede pasar, la pegaron en todo sentido, o tuvieron a alguien muy, muy bueno ahí manejando la parte operativa, pero generalmente la intuición tampoco es un modelo escalable de negocio a largo plazo. O sea, vos si dependés de tu intuición, un día te levantaste remotivado, le hablaste a un montón de posibles clientes, cerraste un montón de ventas y quizá durante 2 años no vendes nada porque no tenés un sistema y no tenés el hábito comercial, ¿no? O sea, y no tenés objetivos. Entonces, no podés actuar acorde a llegar a ese objetivo. Lo mismo que una campaña, hasta que una campaña política o una campaña de sacar un producto nuevo, o una campaña del famoso go-to-market, que también está muy de moda ahí en LinkedIn,
de cuando una empresa saca un nuevo producto al mercado, entonces tiene que salir con toda la estrategia de go-to-market a un público que todavía no conoce su producto. Entonces, desde el vamos hay que planificar ese crecimiento. Ya si no planificamos crecimiento, ya está muy difícil crecer y no depender de la intuición. Empezar a generar nuestro propio modelo predictivo, empezar a entender cómo se relacionan estas variables, empezar a medir resultados de lo que hacemos y también tener soporte para la adopción del cambio. Que esto parece un bolazo, pero imagínense o pónganse en el lugar del dueño de una empresa que tiene 10 vendedores y ahora los 10 vendedores deberían empezar por lo menos a anotar qué vendieron, cuándo vendieron y si no venden, por qué se le caen las ventas, ¿no? Entonces también implica un cambio cultural de empezar a llevar un registro. O sea, si no va a quedar como la libreta, una libreta de ferretería de sumas y restas para calcular un precio y después, chao, no hay un análisis de toda la actividad comercial. Entonces la adopción del cambio también es importantísimo. Si uno como emprendedor ya es difícil hacerse hábitos comerciales, cuando hablamos de una empresa donde tenés 10 vendedores, más complejo, y ponernos todos de acuerdo en qué medir, cómo medirlo. También entra en juego la dirección, o sea, la cabeza de la empresa que baje ese lineamiento hacia abajo. De, bueno, a partir de ahora tengamos objetivos y empecemos a medir lo que pasa. Entonces, ahí entra una pregunta que es, ¿en qué nos enfocamos si queremos crecer una empresa a un punto donde nos imaginamos, ¿no? La idea es empezar a definir hipótesis. Primero, ¿estoy midiendo lo que quiero cambiar? O sea, si nuestro objetivo, no todo el mundo tiene objetivo de venta, probablemente también el objetivo puede llegar a ser expandirse a otro país. Hay que empezar a ver qué objetivos tenemos. Si mi objetivo es ampliar mi cadena de distribuidores, bueno, ¿cuántos distribuidores estoy contactando para ampliar mi cadena de distribuidores? Entonces, empezar a medir lo que hacemos para llegar a ese objetivo. Ya definir el objetivo nos permite también medirlo. Queremos vender más. ¿Estamos midiendo cuánto vendés por día? Y quizá les pasa que no. Pasan en un montón de pymes que no están las cuentas claras. No hay un CRM, no hay un ERP. Hay un chango que factura, se mete a FIP, factura, hace todas las facturas del mes, pero después no hay un registro, no hay un análisis, ¿no? Que se vendió semana a semana. Y después la otra pregunta es, bueno, ponerle que sí estoy midiendo lo que yo quiero cambiar, que pueden ser los objetivos de venta, pueden ser más clientes, pueden ser más seguidores, puede ser ampliar mi comunidad. Bueno, y ahora, si algo cambia, si yo hago, ¿qué pasa con esa variable? Si yo no mido la variable que quiero cambiar, después cuando meto una política o una campaña, tampoco voy a saber qué pasó con esa variable, porque no tengo un historial hacia atrás de qué viene pasando con las ventas. Entonces nunca voy a saber dónde estoy parado, ¿no? O sea que al final del día seguiríamos en esa sensación de que tus ventas suben, bajan, o el crecimiento, o la variable que querés mejorar. Entonces ahí entra en juego la palabra analítica. Hacer analytics, primero que nada, tenés que entender qué variables tenés que medir. Pues si quiero mejorar las ventas, bueno, empiezo a medir las ventas. Entonces tenés un sistema, que ojo, un sistema, uno siempre habla de sistema y uno se imagina un sistema todo muy, muy futurista, todo programado, pero un sistema viene siendo una forma ordenada para registrar, consultar y ver los datos. O sea, un Excel puede ser tu sistema de registro, en un principio. Por un lado, tenés que saber entender el qué medir, ¿no? O sea, el qué me interesa medir primero. Y una vez que ya sabes qué querés medir, decís, bueno, tengo que medirlo de una forma que me sirva. Tengo que sistematizar un poco mis registros y ver, por ejemplo, semana a semana cuánto vendo de un producto. Y si tenés varias provincias, por ejemplo, bueno, cuánto vendo por provincia. No es lo mismo vender en toda Argentina que vender en una provincia. No es lo mismo tener datos de 2 semanas hacia atrás que tener datos de 2 años hacia atrás. Entre antes empieces a medir, de mejor calidad va a ser el análisis que hagas de esos datos. No tener datos aislados, sino que cuando empezamos a contar una historia, empezamos a partir del objetivo, decir, bueno, yo quiero vender más. Veamos qué pasó con las ventas en el último año. Y en algún lado tengo que poder ver esas ventas. Pero también tengo que ver qué pasó con todos mis esfuerzos de marketing durante ese año. A nivel economía también entender qué pasó a nivel económico, ¿no? En algún lado poder empezar a tener todos estos datos y empezar a compararlos y a contar una historia. El día de mañana caen las ventas y entender qué variables también cayeron en esos momentos que cayeron las ventas para correlacionarlos cuando la otra variable se mueve. Las variables que pueden hacer que las ventas caigan o suban o bajen son un montón. Lo que se hace es empezar a generar tu propio entendimiento y modelo. Y cuando sos emprendedor, tu modelo está en tu cabeza. O sea, vos al ver los gráficos más o menos podés sacar la ficha de por qué las ventas subieron cuando ves qué es lo que pasó con marketing, qué es lo que pasó con precio, qué es lo que pasó con tus puntos de distribución, qué es lo que pasó en el mercado, qué pasó con la economía. Pero
tengo que usar alguna herramienta o algo que me permita contar esa historia. O sea, primero definir el qué, después empezar a trabajar en el cómo. Entonces, cuando hacemos analytics, estamos contando una historia con los datos, o sea, una historia que nos deje medir dónde estamos parados o nos permita demostrar nuestro objetivo, nuestra hipótesis. Hacer analytics es usar Google Analytics. Vamos a usar Google Analytics cuando trabajemos sobre una página web, por ejemplo, y queramos ver desde dónde viene la gente que se conecta. Vamos a usar Power BI también, probablemente. Vamos a usar un CRM, probablemente, para extraer todos esos reportes. Entonces, un sistema donde vos interactúas y queda un registro de las interacciones con el cliente. O sea, yo les cuento una experiencia más personal. Yo trabajaba en Nielsen, que es una empresa, bueno, que es americana, está en todos lados, que es la número uno de analytics, de marketing. Por ahí te pasaba que vos hablabas con el brand manager, que lo contrataban de una agencia, y le decías, bueno, de tus campañas de marketing, ¿dónde pusiste islas? ¿O en qué supermercado tenés islas? O sea, campañas activas de marketing. No, tengo una isla en tal súper hace 2 años, no tengo idea qué pasó con esa isla. Entonces, olvídate de medir efectividad, o sea, es una guita que está ahí quieta, sin manera de saber si es efectivo o no, porque no tenés en algún lugar registro de en qué momento pusiste y sacaste esas islas, por ejemplo. Que hasta en las empresas más grandes pasa que no se miden esas cosas que parecen básicas y después querés medir qué tan efectivo fue. Entonces, qué importante es tener esa filosofía de basarnos en analytics, seamos una empresa mini o seamos Coca-Cola, o seamos Jugos Tank. Entonces, bueno, un poco era por ese punto que quería comentar eso. El CRM al final del día es un sistema que vos usas para gestionar las relaciones que tenés con tus clientes. Entonces, para empezar, tenés que tener a tus clientes anotados ahí y después poder gestionar, por ejemplo, en las ventas más consultivas, hay ventas que demoran como un mes en salir. Por ejemplo, si vos tenés un estudio contable por ahí, vos tenés que convencer al dueño de una empresa de que tu estudio contable es el mejor. Entonces, no es que te llamo un día a la tarde, che, ¿querés contratar mi estudio contable? Sí, dale. Pero lo más probable es que te diga, no, mira, hoy estoy ocupado, contactame la semana que viene. Bueno, listo. Entonces, en algún lado que quede registro de que yo lo contacté y que lo tengo que contactar la semana que viene. Y ahí puedes empezar a meterle un montón de, como chimi, al sistema. O sea, que te avise, que te dé recordatorios, que tengas el historial de los contactos, o sea, de los mensajes, que puedas mandar correos desde el mismo sistema, que el día que vos cierres la venta directamente lo cargues como cliente en tu sistema de clientes. Ahí ya no hay un límite y tampoco hay mejores y peores CRMs. Un Excel puede ser muy buen CRM bien usado. O sea, si vos te entendés y tu equipo te entiende también. Entonces, es un sistema que te permita eso, gestionar las relaciones con tus clientes. Todas las empresas hacen analytics o no. Está bueno también diferenciar tipos de empresas como para ver si nuestra empresa o la empresa que estamos analizando entra en estos grupos. Pero vamos a separar primero entre empresas que venden a otras empresas, o sea, que están en la cadena de distribución más al medio. Por ejemplo, una empresa que vende servicios logísticos y le venden los servicios logísticos a Arcor. No saben la cantidad de empresas que le hacen la logística y distribución a Cervecería y Materia Quilmes, o a Arcor, o a estos grandes grupos de empresas. Son subempresas que solamente hacen una tarea, como es la logística. O sea, los dueños de los camiones que usan Arcor probablemente sea una empresa aparte. O sea, muchas veces no son de Arcor. Entonces, el día de mañana Arcor tiene que bajar costos y no tiene que echar un montón, directamente cambia de empresa de logística y se ahorra un dolor de cabeza legal gigante. Hay un montón de estas empresas que son invisibles a veces a nuestro ojo del día a día, porque son empresas que reciben productos de Arcor y los entregan en lo que está tipo sándwich entre otras dos empresas, que es el business to business. Ahí sí usamos mucho el CRM y el tipo de cliente que manejan estas empresas son clientes que van a encontrar más por base de datos de correo, por base de LinkedIn. O sea, no vas a hacer ads así masivo. No, al final ese tipo de campañas y ese tipo de ventas terminan siendo de este tipo que es más B2B y entra mucho en juego el analytics que se hace en el CRM, del análisis de campañas, de alguna herramienta de mailing, el análisis de la red, de LinkedIn, de ese tipo de redes. Y ahí tenemos productores de alimentos y bebidas que no venden al consumidor final. Tenemos empresas de IT, por ejemplo, empresas de desarrollo de software que le venden a otras empresas. Tenemos empresas de servicios de B2B, o sea, por ejemplo, un estudio de contadores, probablemente les deben la contabilidad a un individuo, a otras empresas, ¿no? También hay empresas que se dedican a hacer servicios legales para otras empresas. Entonces, de vuelta, a veces no están en nuestro día a día, entonces terminan siendo un poco invisibles, pero en el mercado están. O sea, es cuestión de abrir LinkedIn o o ir a verlos, o sea, ir a ver lo que pasa puertas atrás de los productos que consumimos. Después tenemos otro grupo, que es el B2C, o sea, de empresa a cliente,
donde ellos controlan los puntos de distribución. Entonces, ¿qué miden ahí? O sea, ¿yo qué mido? Si yo fabrico y vendo, ¿no? Voy a ver ventas, probablemente en unidades, en kilos, versus después todo lo que yo hago de marketing. Y mi marketing en ese tipo de empresas sí es probablemente un poco más masivo. Entonces voy a medir impresiones, voy a medir ejecuciones, voy a medir Google Ads, voy a medir Meta Ads, voy a poner banners, voy a ir a eventos. Entonces voy a hacer campañas de marketing donde yo mido el punto de venta. Entonces este es el ejemplo de un retail más minorista, de un e-commerce, de una bodega pequeña, de una tienda de ropa, que puede vender en su local, puede tener un e-commerce. Y después, ¿qué pasa con estas otras empresas? Que esto es un poco más divertido, porque nos planteamos, bueno, hasta ahora tenemos dos empresas, el que vende a empresas y el que vende a consumidor final. ¿Qué pasa con el famoso B2C, o sea, el que vende a consumidor final, pero a través de otras empresas? Pero quiere desarrollar su marca. No es tanto termina siendo en realidad un B2B medio disfrazado, porque es un B2B2C, pero el que le vende a distribuidores que después venden a cliente final, él no tiene esa data de venta final, que se llama sell-out. Los que no tienen data y sell-in es, si vos estás en el medio, el sell-in es la mercadería que te llega y sell-out es la mercadería que va al consumidor final. Probablemente si vos sos Jugos Tang, vos le vendés a un montón de distribuidores en el país, pero vos, gerente de Jugos Tang, no salís a venderle al público final. Entonces, de todas maneras, vas a vender ventas, vas a medir kilos de jugos, de toneladas de jugos Tang que vendés en el país. Y esa data se compra. O sea que hasta si no la tenés, estas empresas se gastan una guita enorme en comprarla. Un informe de data de 2 años y lo coticé hace poco, sale arriba de 3 lucas verdes, sale arriba de $3.000. Hay un par de empresas que venden esta data. Una es justamente Nielsen, por eso sé que, sé que ellos venden esa data. Es caro. Entonces, si ellos compran esa data, uno que quizás que sí controla las ventas, o sea, nos estamos ahorrando $3.000 en empezar a medir esa información. O sea, que la información que tenemos en la empresa es valiosa, solamente que a veces no la vemos pasar enfrente nuestro. Entonces, bueno, esa data igual se consigue. Al final del día, vamos a medir la data de ventas y vamos a medir todo lo que hacemos de marketing, ¿no? Y si jugamos a ser dueños, y les planteo como este juego para que ustedes también lo piensen, son dueños de un e-commerce. Pensemos en tráfico, sabemos cuánta gente entra al sitio web. O sea, si no tenemos Analytics, directamente no lo sabemos. Ponele que tenemos Google Analytics y sabemos, y nuestro único punto de venta es el e-commerce. Bueno, ¿cuánta gente viene? ¿De dónde viene esa gente? ¿Viene de campañas de ads? ¿Viene de búsquedas orgánicas en Google? ¿Viene de las redes sociales? Después, ¿qué hacen en la web? O sea, y esto también es data gratis. O sea, con Google Analytics y un sitio web ya se puede medir. Bueno, de todos los que entraron, ¿cuántos terminan comprando? ¿Qué compran? ¿Cuánta plata se gastan? ¿Dejan carritos a la mitad, ponele? Entonces ahí empezás a hacer doble clic. No son datos sueltos, sino que empezamos a relacionarlos, o sea, a contar una historia. Entonces ahora es distinto a plantearnos. De el universo de gente que vio mi anuncio de Google, ¿cuántos entraron a la web? De los que entraron a la web, ¿cuántos vinieron por mi campaña del Black Friday, donde ofrecí un 15% off? Y de esos que entraron a la web por los anuncios, ¿cuántos terminaron comprando? Y de los que terminaron comprando, ¿cuánta plata me significó? Entonces, toda esa data, encima, después podemos dársela a Google para que optimice las campañas. Pero ya por lo menos nosotros empezamos a calcular ese retorno de la inversión. Si hacemos memoria al principio de la charla, veíamos que no entendíamos la relación causal entre esfuerzo de marketing y venta. O sea, no estábamos calculando un rendimiento de la inversión. Si tomamos medidas, empezamos a medir un retorno de la inversión, considerando que la única publicidad que hicimos fue la del Black Friday 15 off y justo aumentaron las ventas de los que vinieron por esa campaña, ¿no? O sea, la atribución fue directa. O sea, este es el ejemplo más burdo, pero para explicar que existe una forma de vincularlos. Entonces, bueno, nosotros en Matix Digital también desarrollamos un modelo para trabajar sobre Analytics, pero si vos empezás a crecer usando Analytics, siempre vos definís una estrategia, después ejecutás tus campañas, tenés que prepararte para registrar y medir todo lo que haces, mejorar en tiempo real y al final del día entender qué funcionó y qué no funcionó. O sea, hacer ese entendimiento de gracias a que hice esto, vendí esto. Y al final del día, todos queremos lo mismo, que es que vuelvan los simuladores. Esto es muy boomer, este meme. Pero también queremos entender la relación causal entre el marketing y las ventas. Entender que, bueno, esto implica un cambio cultural, porque tenemos que empezar a medir y tenemos que tener una cultura de la empresa basada en Analytics. Y ahora sí, preguntarles si están listos para empezar a medir y salir de la turbulencia. Los invito a seguirme en redes sociales por cualquier duda, cualquier aclaración.